Capítulo 286. Odio las maldiciones, murmuró Jack en voz alta mientras se levantaba. Le había llevado casi una hora eliminar por completo las energías de su cuerpo, y solo había estado en esas nubes oscuras durante 1 o 2 minutos. Mierda, incluso había perdido más de 1000 puntos de salud durante el proceso. Cuando imaginó lo que había más arriba, se estremeció. Al ver que viajar por la ladera de la montaña no era una opción, decidió simplemente viajar dentro de ella. Antes de eso, sin embargo, tomó todas las cajas de plantas en el balcón en el inventario. Ninguno de ellos emitía un aura especial, pero estaban hechos de algún tipo de metal, por lo que pensó que podrían resultar útiles. Además, el almacenamiento proporcionado parecía casi infinito, entonces, ¿por qué no deslizar todo lo que pudieras? Subiendo por la entrada de la montaña, inspeccionó la gran puerta negra. Frunció el ceño un poco mientras ponía su mano sobre él. Se dio cuenta de que casi parecía rechazarlo, y cuando trató de verter un poco de maná para inspeccionar de qué estaba hecho, simplemente lo rechazó. Tampoco era que la puerta estuviera encantada. Tal vez fue una vez, pero ya no. En cambio, parecía estar hecho de algún tipo de metal que rechazaba por completo todo el maná. Jake también vio más adentro con su esfera que otra puerta estaba a solo 5 metros dentro del pasillo que conducía a la montaña. Teniendo en cuenta que su sentido del peligro estaba en silencio y no detectó ninguna magia, decidió entrar. 2 manijas estaban unidas a la puerta, y él agarró una de ellas y tiró. La puerta era jodidamente pesada, pero logró abrirla después de luchar un poco. Se dio cuenta de que algún mecanismo hizo que se cerrara por sí mismo nuevamente, lo que dificultaba su apertura, ya que constantemente quería permanecer cerrado. Jake estaba bastante seguro de que la puerta se abrió mediante algún tipo de encantamiento cuando este lugar se usaba realmente. Eso, o en realidad lo mantuvieron bien engrasado. De todos modos, entró y cerró la puerta detrás de él casi al instante cuando se cerró de golpe. Una vez dentro, notó algo, o mejor dicho, la ausencia de algo. No había niebla en el interior, y lo que había entrado con él se estaba dispersando rápidamente. En una inspección más cercana, 2 puertas, bloqueando cosas, sí, esto era totalmente una esclusa de aire. Bueno, una cerradura de niebla sería más precisa, ya que claramente buscaba evitar la niebla. ¿Los que solían vivir aquí temían a la niebla? Jake se preguntó a sí mismo mientras pasaba por la segunda puerta, ahora realmente entrando a la montaña. Al otro lado de la segunda puerta solo había un pasillo largo y aburrido con varios grabados a lo largo de las paredes y el piso. Sin duda viejos encantamientos inactivos o algo así. Sin embargo, probó algo. Asterisco, auge, asterisco. Se invocó el pilar de gravamen, y lo estrelló contra la pared, sintiendo que le dolía el brazo por la retroalimentación. En retrospectiva, no es la decisión más inteligente. En cuanto a la pared. Bueno, se había sacado un pequeño corte, así que eso era algo. No hace falta decir que esto confirmó que las paredes de esta montaña eran tan fuertes como la mierda. Era como en Challenge Dungeon y las paredes indestructibles en ese entonces. Hombre, no podía esperar hasta que Hank aprendiera a hacer casas invencibles. Volvió a poner el pilar en su inventario mientras comenzaba a correr hacia adelante, observando el entorno. Después de correr casi medio kilómetro, finalmente llegó a otra puerta. Parecía que todos los encantamientos u otras herramientas para mantener a la gente fuera hacía mucho tiempo, y ahora cualquiera que pudiera abrir la puerta podía entrar. Entra y roba toda su mierda. Bueno, al menos esperaba que tuvieran muchas cosas porque todo el lugar parecía bastante vacío hasta ahora. Al atravesar la tercera puerta, ahora realmente entró en la montaña y lo que se escondía dentro, y dentro encontró más pasillos. Pero estos pasillos también tenían habitaciones adjuntas a ellos, una gran mejora sin duda. Lamentablemente para él, lo que había dentro de las habitaciones era todo lo contrario de interesante. Todos ellos le recordaban a esos pequeños camarotes de mierda que tienes en un crucero barato, con solo una pequeña colchoneta en cada uno y ninguno de ellos más grande que el más pequeño de los apartamentos. Los únicos objetos en el interior eran algunos muebles antiguos, la mayoría de piedra.
Vio algunos signos de lo que probablemente alguna vez fueron muebles de madera, pero todos se habían podrido durante mucho tiempo. Además, notó algo más. Ceniza. Casi todas las habitaciones tenían cenizas, a menudo en las esteras que Jack supuso que alguna vez se usaron para meditar o quizás para dormir. Una raza ilustrada sin duda, se confirmó Jack a sí mismo. Ahora bien, Jack dijo que no había objetos reales de valor, pero eso no significaba que no se llevó nada. Por ejemplo, si una piedra parecía ligeramente brillante, la rozaba. ¿Algo hecho de metal? En el inventario vas. ¿Vaso? Inventario. Hasta el momento, no había visto ninguna señal de criaturas vivas dentro de la montaña. Jack no se apresuró, pero trató cuidadosamente de entender el área. Contó miles de residencias. Si la construcción dentro de la montaña tuviera tantos pisos como él teorizó, entonces 1 millón de personas podrían haber vivido fácilmente allí. Probablemente mucho más. Caminando por uno de los largos pasillos, pasó por unas cuantas escaleras y lo que parecía ser un ascensor. Un ascensor que hacía mucho tiempo que no podía funcionar, pero no vio otra razón para tener un largo agujero vertical que subiera y bajara de la montaña. Después de caminar un poco más, finalmente vio algo fuera de lo común. Había un gran salón delante de él. ¿Un área común? Estaba hacia el centro de toda la montaña, y una vez que lo vio, salió corriendo. Al entrar en la habitación, se dio cuenta de que en realidad no era una habitación. En cambio, era un gran espacio abierto. Mirando hacia arriba, podía ver pura oscuridad arriba, podía ver el cielo. La cima de la montaña no estaba hecha de piedra en absoluto, pero parecía que al menos la habían ahuecado en parte para hacer una enorme claraboya. Toda la montaña era realmente solo una megaestructura. Con una altura de más de 15 kilómetros, ahora se encontraba en uno de los pisos medios inferiores de lo que ahora identificó correctamente como un atrio. Esta montaña era una ciudad. Uno grande explorarlo todo correctamente llevaría un tiempo incluso con su esfera, ya que recoger toda la información de una vez era más que un pequeño desafío. Entonces, en cambio, cerró los ojos y se concentró en sentido de la víbora maléfica y el suelo bajo sus pies al mismo tiempo. Al principio, no sintió nada. La montaña entera se sentía hueca. Ni una sola onza de vida o rastro de maná en ninguna parte. No. Había algo de maná. El maná natural en la atmósfera siempre estuvo ahí. Siempre filtrándose en los materiales naturales del mundo. Sin embargo, notó que algunas áreas tenían mucho menos maná que otras, lo que significaba que algo más tenía que consumirlo o mantenerlo fuera. Jack saltó por encima del balcón y entró en el espacio abierto del atrio. Sus alas se extendieron cuando comenzó a volar hacia arriba. Los pisos inferiores parecían ser donde había vivido la gente común, mientras que los pisos superiores eran donde habían residido los ricos o poderosos de esta civilización. Eso, o simplemente era donde guardaban las cosas buenas. Cuando estuvo casi en la cima, dio un giro y aterrizó en uno de los más de 1000 balcones que se extendían hasta la estructura. Este piso específico era ligeramente diferente de los demás, ya que dentro detectó lo que parecía casi un vacío de maná. Pronto encontró la razón, otra puerta de metal negro. Sin embargo, este no conducía a un pasillo. Jack la abrió con un buen empujón y entró. Se encontró en una habitación grande de unos pocos pisos de altura con muchas estanterías altas que cubrían las paredes. Era una biblioteca con prácticamente ningún libro. Todo lo que quedó fue polvo donde alguna vez estuvieron los libros. En todas partes, excepto en un lugar. Justo delante de él había una única estantería de 3 metros de altura, diferente de las demás en el sentido de que en realidad contenía libros. Ah, sí, y una barrera mágica gigante sellándolo, sin duda la razón por la cual esta estantería siguió en pie después de tanto tiempo. También era lo que había absorbido todo el maná circundante. Jack caminó más cerca de la barrera, y finalmente, algo realmente sucedió. ¿Por qué? ¿Qué sería una buena búsqueda del tesoro sin una habitación llena de trampas? La puerta detrás de él se cerró, la barrera frente a él se intensificó y todo el piso se iluminó con un color naranja. Jack no sabía lo que había esperado.
Tal vez alguna trampa elaborada que disparó muchas armas y diferentes conceptos mixtos o algo así. ¿Pero qué consiguió? Fuego. Mucho fuego. Jack empujó una mano a cada lado mientras activaba Lemon Break al 10% y una burbuja de energía arcana comenzó a formarse a su alrededor. Al mismo tiempo, las escamas cubrían su cuerpo, e incluso usó sus alas ya convocadas para envolver su cuerpo. Toda la habitación comenzó a brillar de color naranja, y pronto las estanterías se incendiaron. Luego, los balcones y todo lo demás que no estaba dentro de una barrera o hecho de piedra comenzó a arder con un calor intenso. Jaque fue contado como dentro de una barrera. Al menos por ahora, lo estaba. La habitación se volvió más y más calurosa, y el sudor comenzó a gotear por la frente de Jack mientras trataba de contenerlo. Sus escamas lo protegían, pero estaban lejos de ser perfectas, y por cada momento que pasaba, la habitación se calentaba más. Ese fue el momento exacto en que Jack aprendió algo nuevo. Si el calor fuera lo suficientemente alto y la afinidad con el fuego lo suficientemente intensa, incluso el maná se quemaría. Todo se quemaría. Una docena de segundos después, la formación mágica se apagó y el fuego se detuvo. La atmósfera dejó de arder y todo lo que quedó en la habitación fue una sola barrera que cubría la estantería. La barrera era lo único que no era ceniza negra, pero otro lugar era ligeramente diferente, una esfera de ceniza, que parecía casi un huevo. Un huevo que se rompió un momento después cuando dos alas crujientes cayeron al suelo, un Jack cubierto de ceniza debajo. Y Jack trató de decir, pero terminó haciendo sonidos de tos dolorosa ya que sus partes internas se habían dañado un poco al respirar estúpidamente. Seguro que era algo, pensó en cambio mientras sacudía su cuerpo como un perro mojado, enviando cenizas volando por todas partes, revelando su armadura casi intacta debajo. Lo único que realmente había recibido una paliza fue la capa, e incluso eso se reparó rápidamente, cortesía del encantamiento de autorreparación. Jaque tuvo que admitir que era toda una trampa. Quizás alguien con habilidades para detectar la trampa la hubiera descubierto antes, pero Jack realmente no era bueno en esas formaciones mágicas. En lo que era bueno era en escuchar su sentido del peligro, y durante todo ese tiempo, en realidad no se había activado. En otras palabras, la trampa simplemente no era lo suficientemente buena como para ser una amenaza seria para él. Lo cual tenía sentido. Porque si esta sala fuera una amenaza legítima para él, mataría a 9 de cada 10 partidos de otras facciones. Todavía mataría a la mitad con seguridad. Bueno, no matarlos realmente, ya que tendrían mucho tiempo para elegir dejar la búsqueda del tesoro. De cualquier manera, la trampa se había ido, y ahora solo necesitaba encontrar una manera de abrir la barrera y... Jaque escuchó un sonido a su alrededor, como una ráfaga de viento, se había levantado. Miró hacia abajo y vio que el suelo cubierto de cenizas volvía a brillar, esta vez con una extraña luz gris. Oh, la formación aún no ha terminado. Toda la ceniza en la habitación comenzó a arremolinarse y juntarse frente a la puerta. La magia cobró vida cuando la formación transfirió toda su energía a la amalgama de cenizas que pronto tomó la forma de un semihumanoide con 2 brazos largos. Jaque inmediatamente lo reconoció como un elemental y usó identificar. Guardián de cenizas, nivel 141. El elemental tenía casi 20 metros de altura, y se veían brasas tenues en su cuerpo mientras se movía para atacar. Levantó su gran brazo para aplastarlo contra Jack y... Auge, asterisco. Una explosión envió cenizas por todas partes cuando el brazo fue destruido, y antes de que el elemental pudiera reaccionar, fue golpeado nuevamente. Boom, 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 boom. 5 explosiones casi dispersaron a todo el elemental mientras Jack estaba de pie con su arco, otra flecha arcana explosiva ya lista. Naturalmente, disparó e hizo que la flecha se dividiera en 5 en el aire, haciendo explotar al elemental nuevamente. Intentó volver a montarse y partes de la ceniza se movieron hacia él para detener su ataque. Un tornado de ceniza se elevó a su alrededor con ascuas rojas brillantes mezcladas en el medio, pero Jack lo esquivó fácilmente y evitó que lo rodearan. Siguió bombardeándolo con flechas.
Lo único que admitía era que era duradero. Todo lo demás fue terrible. Tal vez podría lastimarlo si lograba rodearlo por completo y prácticamente absorberlo en su ceniza, pero con lo lento que era, eso nunca sucedería. El resultado inevitable fue que el elemental murió a los 5 minutos de haber sido conjurado. Asterisco: has matado a Ashgardian, el Biel 141, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Jake vio que el elemental se desmoronaba lentamente mientras la ceniza caía al suelo, sin mostrar signos de moverse nuevamente. Lo inspeccionó con su esfera y se sintió decepcionado por la falta de botín. Malditas construcciones mágicas. Ni siquiera tenía un orbe como los Cloud Elementals, ya que fue generado por la formación. Con la muerte del elemental, finalmente sucedió algo más en la barrera. Jake sintió que el maná en toda la habitación cambiaba, e incluso la puerta se abrió, ya que parecía que se habían levantado todas las restricciones en la habitación. La barrera no se dispersó, sino que se fusionó en una figura de maná puro. Jake frunció el ceño un poco cuando lo vio. Parecía humanoide pero mucho más delgado y alto. No pudo ver ningún detalle ya que la figura era de un color azul oscuro y más un contorno que otra cosa. No hacía falta ser un genio para saber qué era esto, ya que Jake se preparó para la exposición que estaba por venir. Por desgracia, estaba bien ya que cualquier información sobre el área de Treasure Hunt sería valiosa. En cuanto a cómo supo que era tiempo de exposición, ¿para qué otra cosa sería una maldita biblioteca? Casi en el momento justo, la figura frente a él comenzó a hablar. Si estás escuchando este mensaje, significa que has atravesado las defensas de los archivos y que los últimos de nosotros hemos caído o entrado en un sueño. No sé de qué mundo provienes o si eres inteligente, pero espero que los registros de este mundo sigan vivos. Puede ser mucho pedir, pero si escuchas hasta el final, revelaré información relacionada con el tesoro más grande que tiene este mundo. Eso es solo jugar jodidamente sucio, murmuró Jake en voz alta ante la proyección que simplemente continuaba sin pausa. Capítulo 287. Jake buscó en su inventario y encontró una silla de piedra que había robado antes. Lo convocó y se recostó mientras escuchaba la charla de proyección. Este no fue un caso como en la mazmorra de la maleza y ese elfo de Oldmar. Esto fue solo una grabación, nada más, nada menos. Este lugar es, o quizás fue, una vez llamado Yalsten. Siempre fuimos un pequeño mundo aislado con pocas salidas o entradas desde que se creó este lugar. Durante muchos años fue un paraíso. Un lugar de estudio y aprendizaje, libre de guerras y conflictos. Un pueblo unido bajo la bandera del Creador. Cultivamos recursos, entrenamos combatientes e hicimos lo que se nos ordenó. Pero, por desgracia, esto no duraría. El Creador era conocido como Yal, el mundo lleva su nombre. Un poderoso grado A en el quid del avance. Sin embargo, el tiempo se acercaba para él. Trató de avanzar, pero se encontró incapaz. Buscó el poder, pero vaciló. No malinterpretes, respeto al Creador por hacer este mundo, pero hace mucho tiempo que estoy desilusionado con su persona. Era solo otro mago codicioso que buscaba avanzar por cualquier medio posible. En última instancia, este mundo no es más que una prisión para que su familia se mantenga a salvo para siempre. Era un lugar para que su familia se mantuviera a salvo. Jake miró hacia el techo cubierto de ceniza negra mientras escuchaba, con la esperanza de llegar pronto a la parte buena. Entonces, sí, algún mago espacial o algo así había creado este mundo y había puesto a un montón de personas aquí, incluida su familia. Supuso que la siguiente parte era sobre cómo la mierda había salido mal. Si bien su vida fue larga, sabía que estaba terminando. Así que el Creador buscó formas de extenderlo. Tesoros naturales consumidos en masa, rituales olvidados de antaño, todo lo que estaba en su poder lo buscó. Todo parecía ser en vano, hasta que apareció. Jake frunció el ceño ante eso. La proyección tal vez no lo había hecho a propósito, pero sintió la intención y la voluntad inyectadas en esa palabra, el odio puro, lo suficientemente poderoso como para sobrevivir incluso dentro de una proyección completamente impotente. Llegó con un regalo que resultaría costar más de lo que Yal podría pagar.
El creador aceptó el regalo mientras se sometía al ritual de sangre y se unía a la raza vampírica para prolongar su vida útil y... ¡Oh malditos vampiros!, murmuró Jack en voz alta. Entonces, ¿esta es la tierra de los vampiros? Espero que sea el tipo genial de vampiros. A lo largo de los años, comenzó a ofrecer este mismo regalo a su familia. Una vez que su familia se convirtió, lo transmitieron a sus sirvientes, quienes luego lo transmitieron a sus familias, y en unas pocas décadas, 9 de cada 10 se habían unido a la raza vampírica. El último 10% todavía estaba indeciso o no se consideraba digno. Debo admitir que mis ancestros también se unieron a ellos, y todo este cambio condujo a un periodo de prosperidad. El creador alcanzó el grado S poco después, y este mundo comenzó a crear grados E como nunca antes, quienes se fueron para unirse al mundo exterior más amplio. Nuestros reyes crecieron hasta el grado B o incluso A, y nos convertimos en una poderosa familia bajo el estandarte de la raza vampírica. Todas las señales indicaban que prosperaríamos más que nunca y nuestro futuro era brillante. Hasta que sucedió la noche sin sangre, y todo cambió. Sin el poder del verdadero ancestro, nos vimos obligados a alimentarnos, fuimos hechos para consumir la vida de otros para mantenernos. Como heredero de tercera generación del verdadero ancestro, el creador fue más golpeado que nadie y se volvió loco. Murió solo un mes después de la noche sin sangre, perseguido por los templarios del bendito sol. Nuestros reyes, temiendo por el futuro, trataron de ocultar nuestro mundo por completo, cortando todas las conexiones con el multiverso. Era bastante información a la vez, y Jack frunció el ceño un poco ante los muchos términos utilizados. Así que... Bloodless Knight, True Ancestor, Templars of the Blessed Sun. Jake tenía la sensación de que esta grabación esperaba que él supiera de qué se trataba todo esto. Naturalmente, no tenía ni idea. Pero hombre, verdadero ancestro y noche sin sangre. Totalmente relacionado con vampiros. ¿Los templarios? Jake recordó haber escuchado que a menudo se los asociaba con la Santa Iglesia. Entonces, ¿los vampiros fueron perseguidos por un ejército de paladines? Un poco cliché. Sin embargo, esta no era una solución adecuada. Necesitábamos alimentarnos para vivir, y si nos encerrábamos no podríamos conseguir ganado. Intentamos nutrir a algunos, pero no fue factible de ninguna manera. Nuestro tiempo de próspero crecimiento terminó siendo una de las principales causas de nuestra caída. Sin el ganado adecuado, los más poderosos de nosotros se deterioraron y, al final, tuvimos que dejar atrás este mundo para intentar salir. Los que quedaron trataron de encontrar formas de sobrevivir sin energía vital. Los alquimistas nos mantuvieron en marcha durante un tiempo, pero estuvo lejos de ser suficiente para sostenernos. Así que seguimos buscando, y finalmente, a alguien se le ocurrió una idea. Aquí es donde me cuenta cómo hicieron un jodido experimento o ritual que terminó creando esa niebla que arruinó todo el lugar para siempre, dijo Jack en voz alta. Se teorizó un ritual. Joder lo llamó. Para cambiar la naturaleza de la niebla que se cernía sobre nuestro mundo. Mierda. La niebla no era más que una parte natural de este mundo. Siempre lo había sido. La niebla tenía propiedades mágicas especiales, lo que permitía que crecieran ciertos tesoros naturales, y sin duda era una de las razones por las que podíamos crecer como lo hacíamos. Entonces, al único rey vampiro restante, un poderoso grado A, se le ocurrió la idea de transformar la niebla. Conviértalo en uno de vida que pueda sostenernos para siempre. ¿La forma de hacer esto? Un gran ritual de más ganado que nunca. Así que el rey vampiro se fue, y un siglo después, regresó. Llegó con el valor de varios planetas de ganado. La mayoría de ellos eran humanos, pero también incluía elfos, escamas, bestias y la mayoría de las razas iluminadas. Más de 1 billón. Todo para hacer el combustible del ritual. Está bien, eso es un poco jodido, dijo Jack. Sabía, o al menos esperaba, que Billy solo estaba bromeando con todo el asunto del ritual de sacrificio planetario, y ahora estaba escuchando que en realidad era algo legítimo. En serio, 1 billón era mucho. Eso era más de 100 veces la población de la Tierra antes del sistema. Entendió que los planetas podrían albergar a muchas más personas ahora debido a lo masivos que eran,
pero aún así era demasiado. Este rey vampiro era un maestro de la magia de las maldiciones, por lo que pensó que sería inteligente crear un tipo especial de maldición para infundir todo el ganado en la niebla. No los mataría, no, los sellaría. Conviértelos en baterías constantes de vida, convirtiendo sus almas enteras en combustible. No sé los detalles, solo que lo logró. De hecho, el ritual fue un gran éxito y durante años todo pareció volver a ser perfecto. Fue aclamado como un héroe. Pero lo que pasa con las maldiciones es que están muy vivas. Esta maldición en particular evolucionó. Creció. Comenzó a desarrollarse lentamente, al igual que aquellos a los que afectaba. Si has estado en las llanuras, has visto los resultados de la exposición continua, monstruos que habitan en la niebla. Una vez orgullosos miembros de la raza vampírica, ahora reducidos a nada. Nos obligaron a huir. Refúgiate bajo tierra o escóndete dentro de las torres para protegerte de la niebla, vive aquí e intenta sobrevivir con productos alquímicos y el poco ganado que aún nos quede. El rey estaba más afectado por su propia maldición que cualquier otra persona, y en un intento por no corromperse y arreglarlo todo, probó un ritual diferente, uno que terminó causando aún más daño. En la próxima década, el 99% de este mundo fue consumido por la niebla negra. Naturalmente, el rey también murió. Ni un solo ser por encima del grado se logró sobrevivir este periodo. Murieron nuestros reyes, duques y marqueses más poderosos. Solo quedaban los condes para guiarnos. Lo intentaron. Realmente creo que lo hicieron, pero nunca volvió a ser lo mismo. Así pasaron miles de años, nosotros simplemente escondiéndonos en torres, a veces individuos solo se aventuraban afuera, pero las criaturas en la niebla nunca desaparecieron. Siempre estaban esperando. Siempre hambriento. 600 años antes de que se grabara este mensaje, la última puerta de entrada al mundo exterior se cerró, sellándonos por completo. Fue una muerte lenta para todos nosotros. Nos deterioramos, pero pronto, vimos un punto de luz. La niebla comenzó a limpiarse. La maldición se debilita. Todo lo que necesitábamos era tiempo, así que esperamos. Los condes entraron en el sueño eterno, y el resto de nosotros tratamos de lograrlo. Esta grabación, que es necesaria, debería dejar en claro que fallamos. Jaque se sentó allí, todavía escuchando esta enorme lección de historia. Aprendió algunas cosas. Primero, la niebla era buena para los tesoros y una parte natural de este mundo. Segundo, los vampiros habían vivido en estas torres, y las criaturas de afuera eran vampiros mutados. Tercero, la maldición se había ido debilitando. Cuarto, había algo especial en esa llanura central. Detrás de mí hay una grabación de nuestra historia y algunos tomos con toda la información más valiosa que hemos aprendido a lo largo de los siglos. Ya sea en alquimia, herrería, construcción, sastrería o cualquier otra profesión, está ahí. Espero que tome esto y difunda el conocimiento para permitir que Yalsten siga viviendo, al menos de alguna forma. Además, hay muchos tesoros escondidos por todas las llanuras e incluso dentro de los tesoros ocultos de estas torres. Reclámalo todo, porque ya no tenemos nada para usarlo. Todo lo que pido es que te acuerdes de nosotros. La proyección dejó de hablar por un momento y se quedó allí. Jaque lo miró fijamente durante un rato. No te atrevas a estafarme con la información sobre el tesoro más grande. Justo antes de que estuviera a punto de perder el tiempo rompiendo la grabación por una nueva, habló de nuevo. Finalmente, me ofrecía proporcionar la ubicación del mayor tesoro de este mundo, y me mantendré fiel a esa promesa. En el centro de Mesles Plain se encuentra una estructura oculta que contiene este tesoro. Poder dejado por el verdadero ancestro Sanguin, traído aquí por el Creador. Uno al que solo se puede acceder cuando las llaves de 9 reyes se juntan. Estos mismos reyes han muerto hace mucho tiempo, pero los condes de sangre todavía vivían en el momento de esta grabación y ahora tienen las llaves. Uno de estos condes reside dentro de esta torre. Sin embargo, ten cuidado, porque los condes han entrado en el sueño eterno, y si todavía viven y despiertan, tendrán hambre. Si puedes llegar a sus habitaciones, eso es. Te deseo suerte.
Con esas palabras, toda la proyección desapareció, dejando solo a Jack y la estantería en la habitación. Todo lo demás no eran más que montones de ceniza. Jake se adelantó y miró por encima de la estantería. Vio un montón de libros sobre tantos temas. Contó unos 500 libros en total en la estantería, y no había forma de que se sentara y leyera nada aquí y ahora. Claro, tal vez habría alguna información dentro que le daría información sobre dónde podrían ubicarse los tesoros, pero preferiría buscar ciegamente por sí mismo. Después de poner toda la estantería dentro del almacenamiento, salió de nuevo. Abrió la enorme puerta y miró para ver si la trampa había logrado dañarla de alguna manera. Naturalmente no lo había hecho, pero lo que más le interesaba era si las bisagras estaban dañadas. Ellos no eran. Las puertas estaban unidas a través de enormes postes de metal en cada lado incrustados en la piedra. Jake tenía muchas ganas de robarlas, pero eso no era posible sin romper las piedras. Lo había intentado con el pilar y las piedras eran demasiado poderosas. Su afinidad arcana tampoco ayudaba mucho. Jake había intentado todo lo que podía y... Oh. Mirando toda la ceniza, Jack recordó algo. Algo que probablemente debería haber recordado un poco antes. ¿Qué hizo Jack la última vez que se encontró con artilugios que no podía romper? Porque él tenía un arma. Uno hecho específicamente para descomponer objetos. Llama alquímica. Jake sonrió mientras sus ojos brillaban. Era hora de robar las malditas puertas de sus goznes. Miyamoto caminó por los pasillos llenos de niebla de la colina en la que había entrado. Una colina que llegó a aprender era, en realidad, un búnker subterráneo. Uno que había sido abandonado durante mucho tiempo. Solo quedaron las bestias que habitaban dentro de la niebla. Sus garras eran afiladas y sus ataques poderosos, pero en comparación con su espada, todos se quedaron cortos. Otra figura voló desde un lado mientras pasaba por otra puerta. Era solo un leve brillo en el aire, pero no logró enmascarar por completo su presencia. Una sola rebanada y la bestia. Fue cortado en dos cuando su cuerpo dividido en dos se salpicó contra la pared. Este fue solo uno de muchos. Las bestias, ni siquiera del nivel del anciano, buscaban desafiarlo. Sería insultante si su falta general de intelecto no fuera clara. Al menos los de las llanuras habían aprendido a mantenerse alejados. Estas bestias que habían sido selladas eran mucho más agresivas. Después de caminar por los pasillos durante mucho tiempo, finalmente vio una puerta. Uno con un gran círculo mágico rojo inscrito en él. Sacó su espada y cortó el centro donde estaba la rendija de la puerta. La runa se rompió y la puerta se abrió de golpe. Una niebla roja salió de la gran cámara detrás de la puerta cuando vio que un ataúd apoyado contra el otro lado de la pared se abría lentamente, una figura dentro. Vizconde de sangre, el Biel 135. El ojo del ser se abrió abruptamente mientras se extendía un aura y Miyamoto sonrió. Ben-bajo. Jacob se sentó a meditar en medio de su campamento base construido apresuradamente en lo que había aprendido que se llamaba las llanuras sin niebla. Había pasado poco tiempo desde que entraron, pero ya habían creado grandes muros usando magia de tierra y comenzaron a colocar encantamientos preliminares. Él, como Ogur, no estaba destinado a unirse a ninguna de las peleas. Este no era su papel. No, en cambio, él sería el que dirigiría todo. El grupo 4 debe moverse en la dirección de 61 grados y encontrarán un búnker. Pídales que lo aseguren y esperen a que llegue el grupo 3. El grupo 2 debe moverse en la dirección de 146 grados y se encontrará con una de las montañas. Habrá una entrada a lo largo de la base, no estoy seguro de dónde. Una vez dentro, frote de abajo hacia arriba. Puedo ver que enfrentarán desafíos, no será tan sencillo, los detalles no están claros, murmuró Jacob. El grupo 8 debería evitar su trayectoria actual pero cambiar a la dirección de 289 grados. Más de una docena de magos y sacerdotes lo rodearon, todos con rituales mágicos y círculos a su alrededor, permitiéndoles a cada uno comunicarse con un grupo correspondiente. El único grupo que Jacob dirigió personalmente fue el de Bertrem, también conocido como Grupo 1.
Bertrand, una vez que hayas terminado en ese búnker, dirígete a la ubicación del grupo 2 y asegura la torre. Me temo que tendremos una fuerte competencia. Jacob había visto muchos futuros y realidades, pero una cosa era segura en todos ellos: para esta parte inicial de la búsqueda del tesoro, esas torres serían el punto de encuentro. Capítulo 288. La basura de un hombre es el tesoro de otro. Muchos dirían que en una búsqueda del tesoro con artículos de alta rareza repartidos por un área grande, uno no debe permanecer en un solo lugar durante un periodo prolongado para adquirir cosas que ni siquiera cuentan como artículos. La mayoría diría que fue una pérdida de tiempo. Pero para Jack, el verdadero tesoro no era la enorme puerta de metal, era la sensación de victoria que tuvo cuando la primera puerta finalmente se cayó de las bisagras y se estrelló contra el suelo, haciendo que todo el archivo se estremeciera y todas las cenizas se levantaran del suelo. Tierra por un breve momento. Totalmente vale la pena, pensó Jack mientras ponía la cosa enorme en su inventario. Rápidamente pasó a la puerta de al lado y pasó otra media hora quemando lentamente la bisagra. ¿Valía esto realmente el metal de la puerta? Tal vez, Jack realmente no lo sabía, ya que no tenía ni idea cuando se trataba de metales. Acababa de decidir que quería el metal, así que consiguió el metal. Sin embargo, todos los argumentos de que no valía la pena se eliminaron rápidamente, ya que todo el proceso obligó a Jack a adoptar un enfoque diferente con una habilidad que a menudo daba por sentado. Llama alquímica era una habilidad central para todos los alquimistas, y Jack solo la usaba para controlar el calor del caldero por lo general. Ese uso realmente no había llevado a nada, pero pasar más de una hora concentrándose en mejorar la llama mientras quitaba las puertas. Eso seguro ayudó. Llama alquímica, común, la llama de un alquimista es uno de los aspectos más críticos del proceso de elaboración. La llama en sí no tiene afinidad y no está contaminada por las impurezas de quemar un catalizador. El camino para refinar la llama alquímica de uno es largo y arduo para todos los alquimistas que buscan el pináculo. Permite al alquimista crear una pequeña llama alquímica que emite calor. Agrega un aumento menor a la efectividad de Alchemical Flame basado en Wisdom. Y GT. Llama alquímica, poco común, la llama de un alquimista es uno de los aspectos más críticos del proceso de elaboración. La llama en sí no tiene afinidad y no está contaminada por las impurezas de quemar un catalizador. Acabas de emprender el camino de refinar tu llama alquímica y que tu camino hacia el pináculo sea rápido. Permite al alquimista crear una llama alquímica moderada que emite calor. Agrega un pequeño aumento a la efectividad de Alchemical Flame basado en Wisdom. Jack recibió la notificación a la mitad del proceso de abrir la segunda puerta de la puerta. El cambio en la descripción fue mínimo y, sinceramente, no notó mucha diferencia. Solo que su llama podría volverse un poco más grande, calentarse o enfriarse un poco más rápido y, en general, mejoró por completo. Lo cual fue agradable. Una vez más, robar puertas valió la pena. Con la puerta desaparecida, decidió seguir adelante. Aún le quedaba mucho por explorar en la torre y, según la grabación, había tesoros escondidos. Tenía sentido que no pudiera simplemente sentirlos directamente, ya que, por supuesto, los tesoros escondidos estaban, bueno, escondidos. Al salir del pasillo que conducía a la biblioteca, frunció el ceño cuando escuchó un eco de sonido desde el fondo del atrio. Jack caminó lentamente hacia el borde del balcón con vista a la base de la torre y hacia la parte superior. Miró hacia abajo y vio movimiento en el espacio abierto de abajo. Jack vio varios grupos de humanos corriendo, e incluso algunos que volaron o saltaron algunos pisos. Sin embargo, parecían reacios a separarse. Se preguntó por qué por un momento, pero pronto obtuvo su respuesta. De una de las terrazas voló una figura cubierta con una armadura oscura. Parecía emitir humo negro por todos los huecos de la armadura y balanceaba una espada oscura de 2 manos mientras perseguía a un mago que le disparó una bola de fuego para intentar volarlo. Golem de la Guardia Negra reanimado, nivel 110. Jack se preguntó por qué no se había encontrado con ninguno de ellos. Por otra parte, apenas había dado la vuelta a la torre. Había caminado por 2 pasillos en total, uno para llegar al atrio y el otro para entrar a la biblioteca, omitiendo todo lo que había en el medio.
Mirando esta armadura un poco más de cerca, Jack sintió que el humo negro que salía de sus huecos era en realidad niebla. La misma niebla que había encontrado muy arriba. Esto lo hizo fruncir el ceño. ¿Cómo había entrado la niebla en la torre? ¿Hubo brechas en alguna parte? Siguió mirando hacia abajo y viendo cómo los humanos de abajo manejaban estos golems, lo que estaban haciendo bastante bien. Un grupo de 4 se enfrentó, y el mago que estaba siendo perseguido se salvó rápidamente cuando un guerrero con un escudo intervino. Un power shot de un arquero golpeó al golem poco después, y cuando una persona parecida a un pícaro lo golpeó por detrás, su final fue claro. Sin embargo, algo todavía se sentía mal. Jake frunció el ceño un poco cuando el golem estaba en sus últimas piernas, y justo cuando el pícaro lo golpeó en la cabeza por detrás. El golem explotó en una nube de niebla negra. Un fuerte grito resonó en toda la torre cuando el pícaro cayó al suelo. Un sanador que no era de su grupo, por lo que Jack podía decir, se acercó cuando otras 2 personas se unieron al grupo de 4. El sanador empezó a hacer lo que hace un sanador, pero Jack se limitó a negar con la cabeza. Sí, buena suerte. El pícaro había sido golpeado a quemarropa por la niebla maldita. Tal vez pudieran arreglarlo, pero con la baja durabilidad innata del pícaro, lo dudaba. Se demostró que tenía razón menos de un minuto después cuando el pícaro eligió activar su insignia y salió de Treasure Hunt. Cuando el pícaro desapareció, una gran moneda flotante con la insignia de cazador inscrita fue invocada en su lugar, flotando donde había estado. La moneda era del tamaño de una cabeza humana, y no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que era lo que contenía el botín del pícaro. Lo cual tenía mucho sentido, hacer que todo lo que una persona había saqueado apareciera en el aire y no dentro de un almacenamiento espacial sería un poco tonto. Si bien es extremadamente divertido, Jack podría imaginar que una puerta de metal aplastaría a una persona desprevenida si Jack alguna vez dejara la cacería. Jake siguió buscando un poco más mientras los 2 grupos discutían sobre la moneda flotante y, al final, terminó siendo un tercero que entró por un lado y la robó. Jake se rió un poco por lo bajo cuando vio al ladrón usar Shadow Bolt of Umbra. Fue nostálgico ver esa vieja habilidad y un poco divertido para él también. Esto era más o menos exactamente lo que le había dicho a Caleb que la Corte de las Sombras debía hacer durante la búsqueda del tesoro. Sacudiendo la cabeza, Jack decidió dejar de perder más tiempo. Que los humanos entraran en conflicto durante esta búsqueda del tesoro era inevitable, y en realidad estaba un poco feliz de que no intentaran matarse unos a otros directamente. Apenas habían pasado unas pocas horas desde que comenzó toda la búsqueda del tesoro, por lo que seguramente se volvería sangriento si la gente ya comenzara a matar ahora. Una vez más, sin embargo, estaba seguro de que vendría más tarde. Jake saltó por el balcón y voló hacia arriba. Sintió que una sola mirada se posaba sobre él desde abajo, pero eso era todo. Se dio la vuelta y vio a una sola arquera mirar hacia él, pero ella rápidamente desvió la mirada cuando él le devolvió la mirada. Voló todo el camino hacia la cima donde le habían dicho que estaría este conde. Si Jack podía encontrar un buen desafío o un buen botín, tenía que estar cerca de este enemigo tipo jefe. Todavía estaba tratando internamente de averiguar si todo esto era real, o más una especie de escenario creado por el sistema. O tal vez un poco de una mezcla de ambos. Historia real, pero quizás un lugar inventado. Bueno, era real, en muchos sentidos, sin importar qué. Pero el tutorial, como ejemplo, fue en parte escenarios construidos por el sistema. Todo estaba demasiado bien organizado, así. ¿En serio? Recolectar llaves para acceder a un gran jefe final, todos ellos convenientemente sellados en sus respectivas salas de jefe. Todo era demasiado artificial y parecido a un juego. Cuando llegó a la cima, notó que el diseño cambió un poco. La montaña se estrechó a medida que se elevaba, como suelen hacer las montañas, y Jack vio solo 4 pasillos en total en la parte superior, cada uno de ellos a una buena posición desde la cima también. Jake supuso que todos conducían a salas especiales como la biblioteca. Jake miró hacia uno de los pasillos y vio movimiento. Mientras volaba, se había estado preguntando por qué nadie había llegado a la cima desde el principio. Resulta que, algunos lo habían hecho.
Un grupo de 5 estaba muy dentro de uno de los pasillos, luchando contra 3 enemigos. Golem de la Guardia Negra reanimado, nivel 132. Golem de la Guardia Negra reanimado, nivel 133. Golem de la Guardia Negra reanimado, nivel 132. Era el mismo tipo de golems que el de abajo pero en un nivel más alto. Uno de los golems usaba una espada de 2 manos, otro espada corta de doble empuñadura y el último tenía una lanza. Todos ellos eran bastante competentes con sus armas por ser armaduras reanimadas. De manera similar, el grupo era un grupo coordinado con 2 guerreros, un sanador y 2 magos. Los guerreros mantuvieron ocupado a un golem cada uno, mientras que el sanador invocó barreras mágicas y cadenas transparentes de supresión de maná el último. Durante este tiempo, los magos estaban tratando de acabar rápidamente con uno de los golems, uno usando rayos y el otro con magia de agua. Una buena combinación, pensó Jack. Parecían estar haciéndolo bastante bien, mientras Jack miraba desde la distancia. Como regla general, no quería entrometerse en una pelea en curso, ya que no le gustaba que la gente le hiciera eso. Todavía recordaba a los pájaros imbéciles en la isla de las nubes. Participar en sus peleas estaba bien, ya que hacían la misma mierda y, además, él estaba con Hawkeye en ese momento. Fue un poco idiota solo imponer su propia política de caza a su amigo emplumado. Justo cuando Jack consideró si debería ir a otro lado y marcharse antes de que el grupo lo notara, la situación cambió. Una puerta de madera en el otro extremo se abrió de repente cuando otra figura salió furiosa. Este tenía una espada y un escudo, y su armadura se veía ligeramente diferente. Él naturalmente lo identificó. Golem Caballero Negro reanimado, el Biel 138. Con ese uso de identificar, Jack ya sabía que la fiesta estaba en problemas, y aunque generalmente quería evitar entrometerse en las peleas de los demás, salvar sus traseros no estaba fuera de discusión. Así que invocó su arco, marcó a todos los golems con la marca del cazador avaricioso y apuntó mientras comenzaba a cargar. En la fiesta de 5, el caballero entró en la refriega. Todos los guerreros estaban ocupados, pero su competencia se mostró una vez más. Uno de ellos usó una habilidad para hacer que su martillo aplastara una de las armaduras lejos del grupo y logró interceptar al caballero. Lo bloqueó con el mango de su martillo, y Jack vio que se doblaba bajo la presión. El sanador disparó un hechizo hacia él, y el guerrero se movió para levantarse y empujar al caballero hacia atrás un paso, al menos parecía que lo había hecho. En cambio, el caballero simplemente dio un paso atrás mientras el guerrero empujaba para esquivar el golpe y luego, con un hábil golpe, cortó al guerrero profundamente en el hombro y lo golpeó en el pecho con su escudo. El hombre fue derribado cuando el escudo envió un pulso de maná. En ese momento, los magos habían acelerado el paso y acababan de acabar con uno de los 3 Blaggards, liberando al segundo guerrero. Lamentablemente, no tenía forma de interceptar cuando el caballero fue por el sanador que todavía estaba sujetando a un Blaggard solo, y solo el mago del rayo podía hacer algo mientras el otro estaba sellando la explosión de niebla en una burbuja de agua. E incluso si quisiera ayudar, el Blaggard que había aplastado antes ahora estaba cargando hacia él. Cuando el caballero levantó su hoja para cortar al sanador en el pecho, quedó claro que esto era una catástrofe para el grupo. ¿Pero a Jack? Para él, era una apertura. Soltó la flecha cuando un Orken Power Shard atravesó el pasillo dejando una estela de maná arcano. El caballero se congeló justo cuando notó el golpe y no hizo nada para minimizar el daño. Como resultado, recibió un golpe directo en el pecho, con la flecha atravesándola y enviándola volando hacia atrás hasta que se estrelló contra una pared. El grupo se quedó congelado cuando Jack disparó de nuevo. Esta flecha se partió en 5 y entró entre las 5 personas y los 2 Blaggards restantes directamente hacia el caballero. 5 explosiones de maná arcano llenaron los pasillos y enviaron volutas de maná arcano por todo el salón, casi sin llegar a la fiesta. Otra flecha vino justo después, golpeando a uno de los Blaggards en un lado de la cabeza, enviándolo a estrellarse por el pasillo con una flecha incrustada en el casco. Flecha tras flecha atravesó el salón. El grupo había dejado de moverse ya que los Blaggards habían sido eliminados, ahora perfectamente agrupados al final del salón.
Un buen aluvión de flechas explosivas más tarde, enviando ecos a través de los pasillos, y Jack usó One Step Mal y apareció en medio de la fiesta. Parecieron asustados por un momento, pero ninguno hizo un movimiento. Jake miró por el pasillo mientras se despejaba el polvo y los 3 golems comenzaban a levantarse lentamente. Sus armaduras se agrietaron y se rompieron cuando las líneas rosa-púrpura de maná arcano pulsante se unieron a la niebla negra. Miró a los 3 y sonrió debajo de su máscara. Auge. 3 destellos de maná arcano iluminaron la sala durante una fracción de segundo cuando se activaron las cargas arcanas en las marcas. En el mismo momento en que murieron, todos explotaron con niebla negra, pero Jack simplemente levantó la mano y lanzó una ráfaga de maná arcano, que se lo llevó. Con la distancia entre él y los golems, lo más probable es que la explosión no hubiera hecho nada de todos modos. Asterisco has matado, Reanimer el Black Knight Golem, el Biel 138, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco has matado, Golem Blagger reanimado, el Biel 133, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Asterisco has matado, Golem Blagger reanimado, el Biel 132, experiencia adicional obtenida por matar a un enemigo por encima de tu nivel asterisco. Jake revisó rápidamente la notificación para confirmar las muertes antes de cerrarlas todas y volverse hacia la fiesta. La última explosión que manejó el mago ya estaba arreglada, ya que la burbuja salió volando y explotó sin causar daño para liberar la niebla. El sanador, y líder del grupo hasta donde Jack podía decir, fue el primero en hablar mientras se inclinaba. Gracias por la ayuda, Lord Thane. Habríamos perdido miembros del partido sin duda sin ti. Una vez más, te agradezco en mi nombre y en el de mi grupo, así como en el del clan Nobouru, dijo el hombre con gratitud. Por favor, tome esto como una muestra de gratitud, lo encontramos en las llanuras de afuera. El hombre ofreció una espada rara para el nivel 105 que convocó desde su insignia de cazador. Jake lo miró y sacudió la cabeza. Quédatelo. Si quieres hacer algo, envía un mensaje al santo de la espada. Estoy deseando que llegue el duelo. El grupo lo miró desconcertado por un momento antes de que el sanador se inclinara de nuevo. Me aseguraré de transmitir sus palabras. Estoy seguro de que el patriarca felizmente probará su temple contra usted, Lord Thane. Jake asintió, y con eso, se dio la vuelta y caminó hacia los 3 cuerpos de los golems. Los 5 lo miraban fijamente, sus miradas ahora mucho más cautelosas que antes. Capítulo 289. Carmen corrió a través de los pasillos llenos de niebla, aplastando a cualquier maldito ghoul en el camino. Le recordó un poco a los viejos tiempos del tutorial donde aplastaba zombies día tras día. Se rió disimuladamente mientras giraba en otra esquina, y antes de que el ghoul pudiera reaccionar, le dio una patada en la cara, rompiéndole la cabeza entre sus pesadas botas y la pared. Identificó la cosa parecida a un no muerto con una cabeza extrañamente blanda mientras saltaba hacia atrás y aterrizaba en el suelo. Vampírico Ghoul Thrall, el Biel 114. Incluso sin su cabeza, siguió balanceándose. Se lanzó a una andanada de puños antes de finalmente dejarlo en el suelo para siempre, ya que su cuerpo fue completamente destrozado en unos pocos segundos. Eran algo duraderos, pero sus ataques estaban lejos de ser simples. Cada golpe envió ondas de energía cinética destructiva a través de sus enemigos, destruyéndolos desde adentro. Sin disminuir la velocidad, Carmen siguió corriendo hacia adelante. Ella había entrado sola en esta búsqueda del tesoro y preferiría que siguiera siendo así. Se encontró con algunos ghouls más, pero al llegar a una encrucijada, notó algo. Cuerpos. Los que no son hechos por ella. Curiosa, corrió por el pasillo, con la esperanza de encontrar a esta otra persona, solo encontrando más cadáveres que antes. Finalmente, unos minutos después, llegó a la salida de la colina, o lo que había sido la entrada del asesino de los ghouls. Maldiciendo por lo bajo, se dio la vuelta y volvió a entrar después de haber ido por el camino equivocado. Volvió a atravesar los pasillos, esta vez un poco enfadada, y pronto llegó al mismo cruce. Yendo por el camino correcto en este intento, ella continuó y pasó por pasillo tras pasillo con solo ghouls muertos.
Todos ellos habían sido cortados o destrozados por alguna magia. Carmen frunció el ceño un poco, ya que algunas de las heridas no parecían haber sido hechas por un humano. Encontró agujeros profundos en los cráneos de los necrófagos y cortes irregulares que parecían hechos con una sierra o algo así. ¿O tal vez fue solo un poco de magia? Al no verlo lo suficientemente importante como para pensar más en ello, continuó. Una gran parte de ella esperaba que no fuera otro humano, o peor aún, un grupo de humanos. ¿Debería simplemente matarlos si es así? No, se teletransportarían y podría causar problemas, mierda. Sin embargo, ella no quería simplemente darse la vuelta e irse. Con molestia, siguió adelante y dobló algunas esquinas más. Se dio cuenta de cómo iba hacia abajo, y los signos de la batalla se hicieron cada vez más evidentes, cortes profundos cubrían las paredes y ghouls desmembrados en el suelo. Finalmente, escuchó un ruido en la distancia. Unos cuantos pasillos más adelante, vislumbró la acción. Un ghoul salió disparado a través del pasillo, estrellándose contra la pared. A continuación, fue golpeado por una andanada de hojas verdes de energía en forma de media luna que lo cortaron en varios pedazos. Carmen redujo la velocidad de su acercamiento para tener una mejor idea de a qué se enfrentaba. Esa magia verde no era un tipo que ella reconociera. Otra ráfaga más tarde, y sintió la ráfaga de viento soplar por los pasillos. ¿Magia de viento de algún tipo?, se preguntó a sí misma. Nada de lo que había visto hasta ahora era una amenaza real, por lo que finalmente se apresuró a ver quién estaba luchando contra ellos. Doblando la esquina, lo vio. Una pequeña figura voló por el pasillo a velocidades increíbles, dejando un viento verde a su paso. Un pequeño tornado giró a su alrededor, dejando cortes superficiales en todos los ghouls que se acercaron demasiado, y cada vez que agitaba un ala, se enviaba una ola verde creciente. Los 3 ghouls que luchaban fueron rápidamente destrozados. El último tenía toda la sección media aplastada por una sola garra que comenzó a brillar en verde y se agrandó cuando la bestia lo agarró. Carmen lo identificó mientras esperaba, sin sacar nada valioso de él. Frunciendo el ceño, se preguntó si se trataba de algún jefe oculto. Era una bestia. Un pájaro de algún tipo. No estaba tan segura acerca de las aves. Tal vez fue un halcón, un águila o un gavilán o algo así. De cualquier manera, era casi completamente verde y condenadamente fuerte, si no tan fuerte como ella. Esta fue una de las pocas veces que Carmen no supo qué hacer. No poder identificar a la bestia no era normal, eso era seguro, y no había visto a ningún jefe o enemigo durante el tutorial o en una mazmorra en el mundo exterior que no pudiera identificar. Bueno, no se identifica en que no podía ver nada. Claro, si era un nivel mucho más alto, no ver el nivel era normal, pero claramente no lo era. En el momento en que el pájaro acabó con el último ghoul, se volvió y miró a Carmen. La miró fijamente durante un rato y, sin romper el contacto visual, lo vio invocar una poción de maná usando una insignia de cazador y la bebió mientras la miraba fijamente. Ignorando lo cómico que parecía que el pequeño pájaro tragara una poción, Carmen estaba ahora más confundida que nunca. ¿Fue este un participante de la búsqueda del tesoro? ¿Por qué era un pájaro? ¿Qué era verde y un poco gordito? ¿Por qué tenía los ojos tan grandes? Por encima de cualquier otra cosa, ¿por qué diablos el pájaro era tan malditamente lindo? Hola, amiguito, dijo Carmen con una sonrisa, tratando de parecer lo más accesible posible mientras comenzaba a caminar lentamente hacia el pájaro con las manos detrás de la espalda para tratar de parecer lo menos intimidante posible. Accesible y no intimidante, eso debería funcionar, ¿verdad? El pájaro le hizo un chillido extraño, haciendo que Carmen se detuviera. ¿Quería que retrocediera? Bueno, está bien, lo haría, después de una pequeña palmadita en la cabeza. Carmen siguió caminando lentamente hacia adelante, hablando todo el tiempo. ¿Has venido aquí con alguien? ¿Estás sola? Seguro que eres fuerte, ¿eh? Me encantan tus plumas, por cierto. Esos ataques fueron realmente poderosos, ¿no? Eres tan bonita. Mientras hablaba, vio que el pájaro se calmaba lentamente y solo miraba en su dirección, inclinando la cabeza hacia adelante y hacia atrás, un poco confundido.
Paso a paso, se acercó, ignorando por completo los muchos cadáveres que tuvo que pasar por encima. El pájaro se sentó encima de un necrófago muerto, a la altura del pecho. Luego, después de unos pocos pasos más cuidadosos, estuvo a su alcance. Lentamente extendió su mano para acariciar al lindo pájaro en la cabeza. Miró su mano mientras ella la bajaba para acariciar al pájaro en la parte superior de su cabeza. La mano estaba a meros centímetros de la cabeza del pájaro cuando, de repente, el pájaro esquivó su mano mientras echaba la cabeza hacia atrás, sin dejar de mirarla. Ella se negó a darse por vencida y lo intentó de nuevo, y una vez más, el pájaro evitó su palmadita en la cabeza. Carmen fortaleció su determinación mientras movía su mano un poco más rápido, pero el pájaro era condenadamente rápido mientras giraba su cabeza para esquivar su mano una y otra vez. «Son los cuellos de las aves tan flexibles», ella gritó internamente. No, esta no era una batalla que ella perdería. Si el lindo pájaro no quería una caricia, podría recibir un abrazo. Carmen abrió los brazos y trató de abrazar al pájaro, pero saltó hacia atrás y aterrizó con gracia en el suelo. «Di», le chilló antes de darse la vuelta, simplemente alejándose de ella mientras su cola se balanceaba de un lado a otro. «Vamos». Carmen murmuró mientras corría tras él. El pájaro aceleró mientras corría y comenzó a hacer extraños movimientos de salto antes de llegar a una curva en el pasillo. Lo persiguió, y justo cuando doblaba la esquina, se encontró cara a cara con un ghoul que claramente había sido lanzado en su dirección con una ráfaga de viento. La gran ráfaga que la golpeó junto con el ghoul fue una clara evidencia de eso. El ghoul todavía estaba vivo y comenzó a desgarrarla, pero Carmen lo empujó fácilmente y lo pateó contra la pared. No se molestó en quedarse para matarlo, sino que persiguió al pájaro. Ahora lo había hecho, y estaría condenada si no obtenía al menos una pequeña ternura del pájaro de todo esto. Carmen miró hacia adelante y vio que el pájaro saltaba alegremente por el pasillo mientras batía las alas. Estaba segura de que se estaba divirtiendo demasiado con esto. Carmen sonrió un poco mientras perseguía al pajarito descarado. Sí, tenía que admitir que también lo encontraba divertido. Los siguientes 15 minutos los pasó Carmen persiguiendo al pájaro por los pasillos mientras un número cada vez mayor de demonios los perseguía mientras el pájaro seguía empujándolos hacia ella, y Carmen realmente no quería detenerse para aplastarlos, por lo tanto, abandonando su persecución. Finalmente, llegaron a un callejón sin salida cuando llegaron a una gran puerta de metal con una runa roja, lo que obligó al pájaro a detenerse. Carmen también se detuvo y sonrió triunfante. Sin embargo, solo por un momento, cuando vio que el pájaro miraba detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a más de 40 ghouls persiguiéndolos. «Arreglaremos esto después de la limpieza», dijo Carmen, preparándose. El pájaro saltó a su lado mientras también se preparaba para pelear. Intercambiaron una mirada rápida cuando la horda se estrelló contra ellos. Después de que Jake dejó la fiesta del clan Noboru, se dirigió más allá en el salón al que supuso que la fiesta se dirigía originalmente. Claro, tal vez les estaba robando un poco el camino, pero honestamente, habrían sido jodidos y obligados a retirarse sin él, así que no se sintió tan mal por eso. Se encontró con algunos Blaggards más y un par de Nags, pero ninguno estaba ni siquiera cerca de su nivel de poder. Jake era plenamente consciente de que su fuerza actual era mucho más alta de lo necesario para tan temprano en la búsqueda del tesoro, razón por la cual se dirigió primero a las mejores cosas. Quería encontrar al Conde de Sangre lo más rápido posible antes de que alguien tuviera tiempo de reunirse y encontrarlo. Jake no era tan estúpido como para pensar que él era el único que podía matarlos. Asumió que alguien como Sword Sand y probablemente algunos de los grupos más fuertes se las arreglarían. Probablemente algunos otros también. Terminó recogiendo algunos tesoros más en el camino, pero la mayoría eran malos. Fue un poco sorprendente que la torre aparentemente tuviera mucho menos que las llanuras exteriores. Bueno, eso, o simplemente estaban todos agrupados en tesoros. De cualquier manera, el conde primero, luego buscaría escondites ocultos. En una nota al margen, Jake recibió el mensaje más extraño de Sylphie. Algo sobre hacer un amigo y necesitar saludarlo o algo así. Jake estaba un poco preocupado de que se hubiera metido en algo malo,
pero decidió ser un tío solidario y sacó un pequeño bolígrafo y papel de su almacenamiento espacial habitual y escribió un mensaje corto que arrojó en la insignia de cazador, así como algunos más pociones. Con eso hecho, siguió adelante hacia el jefe. Finalmente, llegó a algo nuevo. Jake se paró en una encrucijada con un camino a la izquierda y otro a la derecha. Al menos, eso es lo que los vampiros querían que él pensara, porque la pared que se veía completamente normal frente a él no era lo que parecía. En lugar de una pared sólida, era una barrera mágica para bloquear cosas físicas y hacer que se sintiera como una pared y una barrera ilusoria, haciéndola parecer como tal. ¿Pero a Jack? Bueno, incluso sin su esfera, podía ver el débil brillo en la pared. ¿Con su esfera? Miró directamente. Sin dudarlo, Jack sacó su arco y 5 andanadas de flechas explosivas más tarde, y fue suficiente para disipar la barrera que tenía delante. Pasó de parecer una pared rayada a la vista a solo un gran agujero en la pared de una sola vez, con los únicos signos de que no era solo una continuación regular del pasillo, las marcas dejadas por las explosiones arcanas en el piso. Jake miró a través del pasillo que tenía delante tanto con su esfera como con sus ojos, y la conclusión fue unánime: era una sala trampa. Formaciones, trampas físicas, todo el tinglado. De todos modos, para acortar una larga historia, Jack se encontró en el otro extremo de la sala de la trampa 10 minutos después, sin un rasguño en su cuerpo, y todo el pasillo detrás de él ahora lleno de púas negras que brillaban con veneno, signos de explosiones, piedras rotas, hojas grandes que pulsan con magia de maldición y todas las cosas buenas de las trampas. Con entusiasmo, Jack dobló una esquina y finalmente posó sus ojos en el final del pasillo. Era una puerta negra, un poco como la que había robado, pero aún más grande y con algunos guiones muy complicados, así como una runa que brillaba en un rojo intenso. Caminando hacia él, toda la runa cambió cuando aparecieron las palabras. Presente una runa de sangre para desbloquear y obtener acceso a las cámaras del conde. Bueno, fóllame, dijo Jack. ¿Por qué esa proyección de mierda no le había dicho que necesitaba un puto objeto de misión para llegar al jefe y obtener otro objeto de misión? Era una maldita misión en cadena en la que Jack se había saltado un paso. Jake se quejó un poco para sí mismo hasta que sintió un ligero empujón mental de Sylphie, haciéndolo estallar en una enorme sonrisa. Carmen se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. El pájaro también estaba sentado y relajado. Tenía que admitir, la pequeña bola de plumas era fuerte, incluso si ella era un poco más fuerte. Pero incluso peor que eso, todavía no había recibido su abrazo, ni siquiera una palmadita en la cabeza. Sacó una poción, lista para beberla, pero el pájaro saltó y emitió un chillido, interrumpiéndola. Carmen miró hacia abajo y vio que el pájaro invocaba una poción de salud, resistencia y maná de su insignia, así como un pequeño trozo de papel. Recogiendo las cosas, notó que las pociones eran mucho mejores que las actuales. Ella solo tomó la poción de resistencia y salud, dejándola de maná. Solo guarda la poción de maná, no lo necesito, dijo mientras revisaba el periódico. En él había un mensaje escrito con letra bastante mala. No es que ella fuera mucho mejor. Leyó la nota y frunció el ceño un poco. Hola, mi nombre es Sylphie y soy un halcón. Por favor, sea amable conmigo, no soy peligroso y soy parte de esta búsqueda del tesoro como tú, y si me lastimas, mi tío se enojará mucho. ¿Tienes un tío fuerte e increíble, le preguntó al pájaro, que ahora sabía que era un halcón con una sonrisa. Además, esa parte de, no peligroso, era solo una maldita mentira. Ri. Sylphie respondió alegremente. Esta vez no lo esquivó, ya que Carmen logró darle una ligera palmada en la cabeza con un solo dedo. Una gran victoria en su cabeza. Ese sonido es agradable, dijo, un poco triste al pensar en su propia jodida situación familiar. De todos modos, deberíamos. Otro ghoul la interrumpió cuando venía cargando por el pasillo hacia ellos, probablemente atraído por su pelea anterior. Sylphie parecía tan molesta como ella, y juntos lo atacaron. Ella le dio un puñetazo y el halcón lo cortó. El ghoul fue lanzado a través del pasillo, y una vez que se levantó, atacaron de nuevo.
Su segundo golpe terminó siendo desde atrás, y el pobre ghoul fue enviado volando hacia la gran puerta de metal con una runa roja. Contrariamente a lo esperado, la puerta a la que ninguno de los dos pudo hacer nada antecedió y se abrió al ghoul, la runa se hizo añicos en el proceso. Carmen frunció el ceño cuando tuvo un mal presentimiento, uno confirmado de inmediato cuando una niebla roja comenzó a emitirse desde el interior de la habitación que acababan de abrir. Al acercarse para ver bien el interior y, con suerte, evitar pelear en los estrechos pasillos, vio la causa de todo. Vizconde de sangre, el Biel 135. Oye, Silfie, vamos a tomar esto juntos, ¿eh? Carmen dijo mientras bebía la poción de resistencia que el halcón le había dado y luego estrelló su puño, ambos ahora brillando con energía. Vi. Silfie estuvo de acuerdo cuando entró en la habitación, un aura verde ya se extendía por su cuerpo. Capítulo 290. Silfie tenía muchas cosas que le gustaban. Le gustaban las cosas sabrosas, su mamá y su papá, el tío, el pájaro más grande Stormild, las cosas brillantes, las cosas que silban, las cosas sabrosas, las cosas que golpean. Ah, y cosas ricas. En cuanto a las cosas que no le gustaban, esos también estaban allí. No le gustaba todo tipo de chicos malos. Las águilas eran malas, eso seguro. Cualquiera que no le gustara al tío también era malo. Ah, y esas malas cosas de mono que seguían arrojando cosas malolientes. Esos eran súper malos con seguridad, también. Ahora, había encontrado algo más para agregar a la lista, cosas malolientes de vampiros. No, dos cosas. Las cosas de vampiro que estaban un poco muertas y apestosas eran molestas, y no le gustaban, pero ella era fuerte, así que estaba bien. Pero luego vino el gran asunto de los vampiros. Parecía totalmente que un humano no solo era molesto sino también peligroso. A ella realmente no le gustaba esa cosa de vampiro vialgo. Los ojos del vampiro malo estaban completamente rojos, su cuerpo se parecía mucho al del tío pero era más alto y súper delgado. También fue súper rápido y estuvo brillando en rojo todo el tiempo mientras intentaba arañar a Silfie. Pero, si bien Silfie había encontrado algo más que no le gustaba, también había encontrado un nuevo amigo. ¿Quizás un amigo? Silfie no estaba segura, solo sabía que la humana era muy buena golpeando cosas, y cuando la golpeaban, estaba totalmente bien. Eso fue bastante impresionante. Silfie voló a través de la gran habitación con el vampiro malo y evitó todos los ataques. Usaba un palo largo con un extremo puntiagudo y seguía gritando cosas que Silfie no entendía. La mujer lo hizo de alguna manera y siguió llamándolo maíz o algo así. Siguió diciendo cursi, pero Silfie estaba segura de que el chico malo no estaba hecho de maíz. También era un poco extraño que entendiera el extraño galimatías del vampiro a pesar de que no podía entender a Silfie correctamente, razón por la cual hizo que el tío hiciera garabatos para contarle cosas. A los humanos les gustaba hablar usando cosas onduladas. Oh. Volviendo al vampiro malo, la humana le dio un puñetazo súper fuerte en el pecho, haciéndolo volar hacia atrás, pero rápidamente se levantó de nuevo y atacó con su brillante palo puntiagudo. Silfie estaba volando y evitó todos los cortadores de viento rojos que el malo envió tras ella mientras esperaba una buena oportunidad para atacar con sus super garras. La pelea no fue una de esas rápidas como las cosas de vampiros muertos. En cambio, esta cosa vampírica era más rápida y más fuerte. Usó una extraña magia roja brillante y el palo para evitar recibir daño y devolver el golpe, y cada vez que Silfie lograba golpear con un fuerte silbido, el malo usaba magia de trampa para curarse. A Silfie no le gustaba admitirlo, pero el vampiro malo tal vez era más fuerte que ella. Probablemente no era más fuerte que la mujer con garra, pero Silfie no creía que pudiera ganarle a ninguno de los dos. Ambos eran súper duros, y cuando los vio pelear, siguieron usando trampas mágicas para hacer que sus heridas desaparecieran. Podrían seguir golpeándose y apuñalándose durante horas, estaba segura. Pero, por supuesto, eso es si la asombrosa Silfie no estuviera allí. Porque aunque Silfie no creía que pudiera vencer a ninguno de los dos, estaba segura de que podría cortarlos muy bien, sin problema. Cuando el chico malo vampiro se distrajo, Silfie se abalanzó desde un lado con una gran hoja de viento verde.
El vampiro retrocedió, también permitiendo que la humana le diera un puñetazo. A continuación, la mujer pegadiza golpeó al vampiro muy bien, y Sylphie pudo abalanzarse súper rápido y arrancarle un gran trozo de carne al vampiro malo con sus súper garras. Toda la pelea fue muy larga, pero el vampiro malo no pudo seguir el ritmo al final. La magia engañosa empeoró, el palo puntiagudo se volvió lento y la magia roja que hizo el malo se debilitó tanto que ni siquiera podía atravesar su escudo verde. La humana golpeó al vampiro con fuerza en el pecho, enviándolo volando directamente hacia Sylphie, quien voló por encima, y con su impresionante ala brillante, hizo que la cabeza del chico malo volara por los aires. Sin el cuerpo. Esto significaba que el malo estaba muerto. Buena, Sylphie, dijo la dama con garra, luciendo feliz. Me llamo Carmen, por cierto. Olvidé por completo presentarme. Deberíamos seguir así, hacemos un buen equipo. Ri. Sylphie dijo en reconocimiento a la mujer cubierta de sangre. Comparada con ella, Sylphie se veía tan bien como siempre, y ni siquiera podías ver que había estado en una pelea. Aunque estaba un poco cansada. De repente, Sylphie escuchó un sonido extraño y Carmen también se giró para mirarlo. La caja somnolienta en la que el vampiro malo se había estado escondiendo comenzó a brillar en rojo como el vampiro malo, y escupió una extraña cosa redonda de metal flotante con un garabato brillante. Además, justo después, la pared lateral se abrió y reveló un montón de cosas brillantes. Sin embargo, Sylphie no podía dejar de mirar la piedra ondulada flotante. Parecía importante. Y Sylphie realmente no podía usar palos puntiagudos o palos de corte o cualquiera de las otras cosas extrañas que usaban los humanos porque no tenían garras increíbles como ella. Oye, si tomas la runa de sangre, yo tomaré el resto, ¿de acuerdo? Podemos simplemente ir a la próxima colina y dividirla hacia el otro lado. ¿Eso suena bien? Carmen, la dama con garra, preguntó. Sylphie lo pensó por un momento y decidió que quería el disco brillante. Así que voló y lo empujó con su ala, haciéndolo desaparecer. Unos momentos después, sintió que el tío estaba feliz. Oh. Elogió a Sylphie. Bueno, naturalmente, Sylphie sabía que el disco flotante y brillante era lo más importante. Era buena para encontrar cosas buenas como esa. La molestia de Jack por la búsqueda en cadena se disipó instantáneamente cuando sintió que la insignia de cazador respondía. Porque resultó que esta búsqueda era una que había hecho en colaboración con Sylphie sin que ninguna de las partes lo supiera. Todavía quería darle un puñetazo en la cara al tipo de la grabación por no contarle sobre la sala de trampas ni nada de toda esa mierda, pero lamentablemente el tipo llevaba mucho tiempo muerto. Hizo un gesto con la mano y releyó las palabras en la puerta. Presenta una runa de sangre para tener acceso a las cámaras del conde. La runa de sangre apareció en su palma e instantáneamente reaccionó con la puerta. Flotó y se insertó en él mientras las líneas rojas cubrían todo. Escuchó un ruido extraño cuando la gran puerta comenzó a abrirse lentamente. Tenía casi 6 metros de altura, y verlo abrirse lentamente fue todo un espectáculo. Muy apropiado para una habitación de jefe. Lo que fue aún más apropiado fue la densa niebla roja que se filtraba lentamente por la puerta. Jaque sintió que un aura se extendía desde adentro y supo que lo que sea que moraba allí se había despertado. Jaque caminó hacia adelante a través de la puerta y la densa niebla. Miró a través de la cámara y vio las paredes cubiertas con hermosos cuadros y una alfombra que cubría el suelo. Lo que Jack solo podía suponer era que los muebles caros también estaban por todas partes en la enorme cámara. A diferencia de cualquier otro lugar, esta habitación también se mantuvo en perfectas condiciones. No había ni un solo rastro de polvo en ninguna parte. En el centro de la cámara había un pedestal con un ataúd de metal encima. El ataúd estaba hecho de un material similar a la plata y también parecía caro como el infierno. Sin duda, era un tesoro o un artículo que valía mucho, si no como un ataúd, sino solo por las materias primas. Muy lentamente, el ataúd se abrió. Jaque se quedó en la entrada de la cámara cuando vio que una figura se levantaba. No pudo evitar contener el ceño cuando lo vio. ¿Era un humano? O al menos se veía exactamente como uno.
Había esperado que el conde se pareciera más a la proyección grabada. ¿Pero esto? Este era solo un hombre de mediana edad de cabello negro. Tuvo que usar identificar para confirmar. Recuento de sangre, el Biel 155. Efectivamente, era el conde. Justo después de identificar al vampiro, los ojos del conde se abrieron. Eran rojos y como bestias. Un poco similar a sus propios amarillos, en realidad. Naturalmente, el vampiro también estaba plenamente consciente de Jack con los ojos abiertos y el cazador ya se había preparado. No quería atacar de inmediato porque estos vampiros no eran solo bestias estúpidas sino humanoides como él por todo lo que había aprendido. ¿Cuánto tiempo? Jack escuchó una voz adolorida decir. Sonaba como alguien con un dolor de garganta increíble. Ni idea, para ser honesto. Un rato, respondió Jack honestamente mientras intentaba algo más divertido. Ahora eres parte de un evento del sistema en el universo 93, y eres más o menos un monstruo de búsqueda. Era 93. ¿Cómo es eso posible? Apenas fue él. Dijo el vampiro mientras parecía confundido por un momento antes de volver a mirar hacia arriba. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿Quién es tu amo? Bueno, ¿no es interesante? Ignorar por completo la parte de que es un evento del sistema, pensó Jack. Le dio más credibilidad a toda su teoría del escenario construido. Sin embargo, el vampiro también era claramente inteligente. Bueno, soy un cazador, vine aquí para quitarles una llave de las manos, y mi amo soy yo mismo, respondió. Un cazador. Un cazador de vampiros ha entrado en mis aposentos. Eso no es vos. No, solo un cazador regular. Caso casi todo, yo no discrimino. En realidad, en este escenario, llamarme cazador de vampiros no es del todo inexacto. Aunque supongo que eso depende de ti. La llave, entrégala, dijo Jack encogiéndose de hombros. El vampiro miró a Jack por un momento, todavía de pie sobre su ataúd. ¿Cómo se atreve el simple ganado a exigir algo de un noble? Oye, soy un conde. Bastante seguro de que Earl está por encima de Kaun en la clasificación. O tal vez son iguales. No estoy seguro, para ser honesto, Jack volvió a encogerse de hombros, disfrutando completamente simplemente jodiendo con el conde. Tenía la sólida sensación de que el conde no le daría ninguna información valiosa y, al final, resultaría en una pelea. Será mejor que el espectáculo siga de gira, después de que se haya divertido. Te estás burlando de mí, dijo el conde, aumentando la intensidad de sus ojos brillantes. No necesariamente. Díganme, ¿por qué ustedes, chicos y chicas, nunca usaron las cosas que dejó ese creador? Tenías las llaves, ¿verdad? Tal vez con las cosas que obtuvo de ese verdadero ancestro Sanguin, podrías haber salido de aquí o haberlo intercambiado con una facción por protección o algo así. En una nota al margen, ¿quién era Sanguin? Supongo que está muerto. ¿Te atreves a hablar el nombre del verdadero ancestro en vano? Gritó el conde de sangre, mientras toda la habitación temblaba, y Jack suspiró mientras sacaba su arco. Convertirse en mi primera comida al despertar es un honor. Sin demora, el vampiro agitó su mano cuando una espada negra apareció en ella. Su ropa fue reemplazada por una armadura de cota de malla y un casco cubría la cabeza del conde, excepto por una abertura donde estaba la boca y dos agujeros para los ojos. Jaque, a cambio, convocó unas pocas docenas de flechas arcanas estables en su mano al instante y las arrojó en el carcaj en su espalda junto con el contenido de una botella de veneno necrótico de rareza poco común. Una cosa que había aprendido era que, a pesar de ser vampiros, en realidad no tenían nada que ver con los muertos vivientes. Todo lo contrario, en realidad, ya que parecían llenos de vitalidad. Colocó una flecha, pero no fue él quien dio el primer paso. El conde repentinamente explotó en una niebla roja, y una fracción de segundo más tarde apareció junto a Jack con otro puff de niebla. Jack tuvo que pensar rápido y rápidamente dio un paso adelante mientras usaba One Step Mao justo a tiempo para evitar el corte de la espada. Rápido-bajo. Jaque dio media vuelta cuando disparó la flecha tras el vampiro.
El conde esquivó la flecha disparada apresuradamente mientras se convertía en niebla nuevamente y presionaba el ataque. Al verlo venir esta vez, Jake ya había saltado, y esta vez tuvo mucho más tiempo para apuntar. Mientras volaba de regreso, le disparó y congeló al conde con la mirada del cazador Apex. Jake sintió la tensión de hacerlo y notó que el conde tenía bastante resistencia. Aún así, se había enfrentado a cosas peores, y el conde no se movió a tiempo cuando una flecha lo golpeó en el pecho. El vampiro retrocedió, pero rápidamente arrancó la flecha y volvió a convertirse en niebla. Lamentablemente, su veneno estaba en su sistema, e incluso si se volviera incorpóreo, todavía estaba afectado. Pero Jake notó una cosa a través de su sentido de la víbora maléfica. Resistencia innata, se preguntó a sí mismo mientras trataba de crear algo más de distancia. Tuvo suerte de que la cámara del conde fuera enorme, fácilmente de más de 100 metros de un extremo al otro. Aún así, un poco confinado, pero manejable. De todos modos, el vampiro tenía algo que hacía que su veneno fuera menos efectivo. Sintió que las energías tóxicas se descomponían y eliminaban rápidamente, y lo que estaba en el sistema del conde no hizo el daño esperado. Era como si tuviera algún tipo de habilidad similar al paladar de la víbora maléfica de Jake. Luchar no tiene sentido. Eres simplemente ganado, acepta tu destino, dijo el conde mientras se detenía. Su cuerpo comenzó a brillar más rojo que antes, y abrió mucho las manos cuando la hoja desapareció. Garras agarradoras del festín de sangre. El aura roja que rodeaba al vampiro detrás se movía y cambiaba mientras se intensificaba muchas veces y se volvía casi tangible, ya que la luz roja pronto tomó la forma de 4 brazos rojos que terminaban en manos con garras afiladas. Jake vio que todo esto sucedía, pero eso no significaba que perdiera el tiempo. La energía ardía a su alrededor mientras permanecía allí con la cuerda tirada hacia atrás y la energía arcana girando a su alrededor. Cuando las 4 garras comenzaron a volar hacia él, soltó la cuerda en una poderosa explosión de energía arcana. Los 4 brazos que se dirigieron hacia él se movieron para defenderse, y aunque lograron drenar parte del poder del disparo, no lograron detenerlo. Los 4 brazos perdieron su forma cuando explotaron, y el Arcane Power Shot voló hacia el vampiro. Ni siquiera lo esquivó, sino que extendió una mano para bloquearlo mientras el aura roja a su alrededor se movía para formar un escudo. Cuanto más miraba Jake el aura roja, más parecía un líquido rojo. Un líquido rojo que tampoco pudo detener su golpe, ya que el Arcane Power Shot destruyó el brazo del conde, enviándolo volando hacia la pared en el otro extremo del pasillo. Jake siguió con un Splitting Arrow disparado rápidamente de la variante de explosiones de 5 flechas. El conde se burló cuando los 4 brazos se reformaron rápidamente y, junto con el resto del aura, lograron bloquear las explosiones. Idiota, ¿realmente crees que el mero ganado puede enfrentarse a un conde de la raza vampírica? Gritó el vampiro mientras volaba hacia Jake, el aura roja a su alrededor se volvía aún más intensa. Jodidamente espero que esas líneas se deban a la mierda del sistema, pensó Jake mientras disparaba otra andanada de flechas explosivas, quemando el aura. Bueno, al menos había tomado un brazo, o eso creía. Jake vio que la carne se formaba lentamente en tiempo real a medida que crecía un nuevo brazo, lo que le dio malos recuerdos de Death Dweller. Excepto que pronto notó que esta era una habilidad activa y no pasiva. Al menos no todo fue pasivo, ya que Jake vio que el aura se enfocaba más alrededor del brazo en crecimiento. De cualquier manera, el vampiro era condenadamente duradero, y Jake sabía que lo esperaba a largo plazo. Un viaje largo, lleno de horribles diálogos de jefes. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.